Buenos días. Good morning. It's good to be with God's people on the Lord's Day, isn't it? Es bueno estar con el pueblo de Dios en el día del Señor, ¿verdad? I believe God intends this to be a foretaste of heaven. Y yo creo, estoy convencido de que este tipo de reunión es una probadita que Dios nos está dando de lo que viene en el cielo. This is a weekly reminder of the glory to come. Es un recordatorio semanal de la gloria que viene. And what a time we've had already, hearing the scripture read and singing together. Y hemos tenido un tiempo muy maravilloso esta semana y esta mañana cantando, leyendo las Escrituras. Praise be to God for His goodness. Y gloria sea a Dios por su bondad para con nosotros. Open your Bibles to the 55th chapter of Isaiah. Abran sus Biblias a Isaías 55. I'm going to ask Diego to read the chapter in its entirety. Le voy a pedir al hermano Diego que lea el capítulo 55, Isaías 55. Please keep in mind this is the living word of God. Y quiero que recuerden que esta es la palabra viva de Dios. Ok, leamos. Isaías 55. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti. Y a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espinos crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Amen. May God bless the reading of His penetrating and scandalizing word. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra penetradora y escandalosa. This is truly one of the great chapters in the Old Testament, maybe one of the more memorable ones for a number of reasons. Este es verdaderamente uno de los pasajes más memorables del Viejo Testamento, de hecho, uno de los que más recordamos.
The chapter opens with this repetitive call to come. Come, everyone who thirsts, come to the waters. Este capítulo abre con las palabras y el llamado del Señor de que vengan, vengan a las aguas, vengan todo aquel que tenga sed. The language in the chapter is very expressive and the promises are very rich. El lenguaje del capítulo es muy claro, las promesas de Dios son muy ricas. Many throughout our church's history have memorized this chapter or portions of this chapter. Muchos a través de la historia de la iglesia se han memorizado este capítulo o muchos de los pasajes en este capítulo. Verses like, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Muchos pasajes como abandona el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Let him return to the Lord that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Or maybe for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Otra vez otro pasaje que te hayas memorizado puede ser porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. This is a memorable chapter, isn't it? Este es un capítulo memorable, ¿verdad? And what's more, this great chapter is actually spoken in the first person. Y lo más impactante de este capítulo es que es hablado en la primera persona. It's as though God Almighty is speaking through his prophet Isaiah to the world. Es como si el Dios mismo estuviera hablando a través del profeta al mundo. I've often thought of this chapter as God's gospel invitation to the world. Y yo muchas veces he considerado este capítulo como Dios invitando a través de su evangelio al mundo hacia él. And this chapter stretches into all parts of the Bible. Y este capítulo se permea en todas otras partes de la Biblia. It certainly influenced the Lord Jesus and things that he would say. Y de certeza influenció al Señor Jesucristo en varias de las cosas que él dijo. You remember the encounter with Jesus and the woman at the well? ¿Recuerdas el encuentro con Jesús y la mujer samaritana en el pozo? Everyone who drinks of this water will be thirsty again. Y dice él, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. But whoever drinks of the water that I give will never be thirsty again. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. The water that I give him will become within him a spring of water to eternal life. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. I think Isaiah 55 is even echoed in the last chapter of our Bible. Y yo creo que Isaías 55 se encuentra en forma de eco al final de nuestras Biblias. In Revelation 22, we read, the Spirit and the bride say, come. En Apocalipsis 22 vemos que dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven. And let the one who hears say, come. Y el que oye diga, ven. And let the one who is thirsty come. Y el que tenga sed, venga. Let the one who desires take the water of life without price. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. You see the similarities, don't you? ¿Ves la similitud? It seems that this great chapter has had quite the ripple effects throughout Scripture. Parece que este gran capítulo ha tenido un impacto, unas olas que han influenciado otras partes de las Escrituras. But we don't have time to cover the chapter in its entirety. We will cover just a part. Pero no tenemos tiempo para cubrir el capítulo en su totalidad, solo cubriremos una parte. I want to look at this small piece with you. So look in your Bibles at verses 8 and 9. So vean nuevamente en sus Biblias Isaías 55, versículos 8 y 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos más que sus pensamientos. Are y'all familiar with these verses? ¿Están familiarizados con estos pasajes?
Maybe there's some of you that have memorized these verses. Y tal vez hay algunos de ustedes que se han memorizado estos dos pasajes. These verses I hear often within the context of the church quoted as encouragements to those that are in the midst of hard times. Estos pasajes lo he escuchado muchas veces citado como en medio de la iglesia como motivación para animar a aquellos que están pasando por pruebas difíciles. Yeah, a brother might put his arm around another brother in the church that's going through difficult circumstances and cite these very verses. Tal vez un hermano en la iglesia pone su brazo alrededor de otro que está pasando por una prueba difícil y le cita estos pasajes para animarlo a que siga adelante. Maybe when you lose a loved one, somebody cites these verses to encourage your heart in the Lord. Tal vez en la pérdida y el dolor de la pérdida de un ser amado, alguien te comparte estos pasajes para animarte en tu dolor. And I imagine because of this that the sharing of these two verses has served as a true comfort to God's people throughout the centuries. Y yo me imagino que por estas razones que acabo de compartir, estos pasajes han servido para confortar, para ayudar al pueblo de Dios a través de los siglos. And yet, I wonder how often this verse is actually understood in its context. Y sin embargo, me pregunto cuántas veces estos pasajes se han entendido de acuerdo a su contexto. Dear church, there is something in these words more than simply exalting God's wisdom and ways. En estos pasajes hay mucho más que simplemente exaltar la sabiduría y los caminos del Señor. So let's dig into the text. Entremos en profundidad en el texto. And to do so, we need to look at the opening word and we need to ask and answer a question. Y para hacerlo necesitamos ver la palabra con la que abrimos y hacernos unas preguntas. In verse 8, what is the word for, therefore? Y en versículo 8, ¿por qué está la palabra por qué aquí? That single small word is always an indicator that what follows is directly and immediately connected to what came before it. Esta palabra tan pequeña, por qué, nos indica que lo que sigue después de por qué está conectado con lo que vino antes del por qué. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. What thoughts, Lord? What ways, Lord? ¿Qué pensamientos, Señor? ¿Qué caminos, Señor? Well, let's look at what came before. Bueno, veamos lo que vino antes del por qué. Look with me at verses 6 and 7. Vean conmigo el versículo 6 y 7. Seek the Lord while he may be found. Busque al Señor mientras puede ser hallado. Call upon him while he is near. Llame en tanto que está cerca. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Abandone el impío sus caminos y el hombre malvado sus pensamientos. Let him return to the Lord, Vuélvase al Señor, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Here it is, dear ones, here it is. Aquí está, hermano, aquí está, amado. Verses 8 and 9 are connected to verses 6 and 7. Versículos 8 y 9 están conectados al versículo 6 y 7. What are your thoughts, Lord? What are your ways? ¿Cuáles son tus pensamientos, Señor? ¿Cuál es tu camino? It is about God's abundant pardon. Está hablando de la abundancia que existe en el Señor para perdonar. For he will abundantly pardon. Porque Él abundantemente perdonará. It could be read, for he will multiply forgiveness. Y se puede leer de esta manera, porque Él multiplicará el perdón. His thoughts are not like our thoughts. Sus pensamientos no son los nuestros. His ways are not like our ways, church. Y sus caminos no son nuestros caminos, iglesia. And this is glorious. Y esto es glorioso. This is the way God is. Esta es la forma, este es el carácter de Dios. It's not the way you and I are. Esto no es lo que somos tú y yo.
we have to admit, if we're honest, that we are not a people very eager to offer forgiveness. Y si somos honestos, tenemos que confesar que no somos personas dispuestas a perdonar rápidamente. We often think we are, and in Christ, we certainly want to be that way. Y a veces pensamos o nos creemos que sí somos personas que perdonan rápidamente y en Cristo esperamos que podamos practicar eso, But by nature, we are not quick to forgive. pero por naturaleza no somos prontos a perdonar. When someone offends us or hurts us because we think so highly of ourselves, Cuando alguien nos ofende, alguien peca contra nosotros porque tenemos una expectativa de nosotros mucho más alta de lo que debemos, we immediately put up walls between us and the offender. inmediatamente ponemos paredes entre el que nos ofende y nosotros. We set big demands and put expectations on the offending party. Le ponemos grandes demandas y ponemos expectativas delante de la persona que nos ofendió. And now that offender has to earn my forgiveness. Y ahora ese que nos ofendió se debe de ganar nuestro perdón. I've got some demands that they've got to meet if ever I'm going to forgive them. Él me ofendió, ahora él tiene que cumplir con estas demandas si él quiere que yo lo perdone. And when they come to me to apologize, they better be sincere. Y cuando vengan a mí a pedir perdón, deben de ser sinceros. They better be humble. That apology better be real. Y esa disculpa debe ser real, deben de humillarse delante de mí. Isn't that how it is with us? ¿No es así como somos? The fact is, from birth, we are just not a people yearning to forgive. El hecho es que desde que nacimos no somos unas personas dispuestas a perdonar. And yet here in Isaiah 55 is this grand picture of a God who is eager and ready and entirely willing to forgive. Y aquí en Isaías 55 nos muestra Dios que Él es un Dios que está ansioso, dispuesto a expresar su gran perdón. I want this truth to explode in your hearts and minds this morning. Y yo quiero que esta verdad explote en tus mentes, en tu corazón esta mañana. Because I want you to know God as He is. Porque yo quiero que tú conozcas a Dios tal cual es Él. According to Nehemiah, that smaller book in our Old Testament, De acuerdo a Nehemías, ese pequeño libro de nuestro Viejo Testamento, God is a God ready to forgive. Dios es un Dios que está listo para perdonar. God is gracious and merciful. Dios es un Dios de gracia y misericordia. God is slow to anger and abundant in steadfast love. Dios es lento para la ira y abundante en amor. This is the God of the Bible. Do you know Him? Este es el Dios de la vida. Lo conoces, el Dios de la Biblia. Both Christians and non-Christians need to hear this today. Tanto el cristiano como el no cristiano necesita escuchar este mensaje hoy. And you need to hear it loud and clear. Y necesitas escucharlo claramente. And we need to hear this because we either think that our sins are too big to be forgiven, Y necesitamos escuchar esto porque a veces pensamos que nuestros pecados son muy grandes para poder ser perdonados, or that God is simply unwilling to forgive. o que Dios no está dispuesto a perdonar. This text destroys all such thoughts of God. Y este texto destruye esos errados pensamientos de Dios. And this is where I want to dig in this morning. Y es aquí donde quiero que estudiemos esta mañana. For starters, men often don't believe they can be forgiven. Para comenzar, los hombres muchas veces no creen que pueden ser perdonados. And then in the second part of the sermon, I want to consider the reality of God as a joyful forgiver. Y en la segunda parte de nuestro mensaje vamos a considerar que Dios es un Dios que gozosamente extiende su perdón. It's true. Even here today, among us this morning, there are those that don't really believe God is willing to forgive their sin. Y es cierto, incluso hoy entre nosotros hay algunos aquí esta mañana que no creen que Dios está dispuesto a perdonar. We don't have a real confidence that God is either willing or able to forgive us our sins. No tenemos una confianza de que Dios puede o desea perdonar nuestros pecados. But let me tell you a story about Martin Luther, the reformer. Pero permíteme compartir una historia sobre Martín Lutero, el reformador. This is a man that knew what spiritual warfare was like. Este es un hombre que conocía, estaba familiarizado con la lucha espiritual.
And he tells the story of a day where Satan came and visited him. Y él cuenta la historia de un día, una noche que Satanás vino y lo visitó. Not a visible Satan, but a Satan in his thoughts. No, no un Satanás tangible, visible, pero un Satanás en sus pensamientos. And he said that when Satan came to him, in his hand he had a large scroll. Y dice que cuando Satanás vino a él, en sus manos tenía una gran nota, una libreta con muchos apuntes. And he said Pergamino. Satan began to unwind the scroll. Y Satanás comenzó a abrir ese pergamino. And he said that as he unwound the scroll, it stretched for as far as his eyes could see. Y dice que cuando Satanás abrió ese pergamino, se extendió hasta lo más lejos que Lutero podía ver. And on that scroll was written the sins of Martin Luther. Y en ese pergamino estaba escrito los pecados de Martín Lutero. And Martin said to Satan, "Is that all you've got?" Y dice que Martín Lutero le dijo a Satanás, ¿y eso es todo lo que tienes? Satan turned around and walked away. And shortly thereafter came back with even a larger scroll. Y dice que Satanás se dio la vuelta y se fue y poco después volvió con un pergamino aún más grande. It was more of Martin Luther's sins. Y estaba lleno de más de los pecados de Martín Lutero. Luther saw it and he said this time it would stretch over the mountains. Y dice Lutero que esta vez se extendía sobre las montañas. And so again he asked Satan, "Is that all you've got?" Y nuevamente dice que Lutero le preguntó a Satanás, ¿eso es todo lo que tienes? And Satan left, and then he returned a third time. Y dice que Satanás se fue y regresó la tercera vez. And the scroll was so big, Satan carries it in with two hands. Y dice que el pergamino era tan grande que Satanás lo tenía que cargar con sus dos manos. And as it was unrolled, Luther said this time it seemed as if it would stretch around the whole earth. Y mientras se abría, dice Lutero, que esta vez parecía que el pergamino le daba la vuelta a la tierra. Sin after sin on top of more sin. Pecado tras pecado, encima de más pecado. And Luther said again, "Is that all you've got?" Y Lutero nuevamente le dice a Satanás, ¿eso es todo lo que tienes? Satan said, "That's all I've got." Y Satanás le dice, eso es todo lo que tengo. And Luther took the very end of the scroll and at the bottom he wrote something. Y Lutero tomó el pergamino y al final escribió algo. The blood of Jesus Christ cleanses from all sin. Y lo que él escribió fue que la sangre de Cristo Jesús limpia de todo pecado. All sin. Todo pecado. Now, there are some among us that have wholeheartedly embraced that kind of mercy. Y hay entre nosotros algunos que han creído y han tomado posesión de esa misericordia. But I firmly believe that even mature saints can continue to grow in a firm belief of God's great mercy. Pero yo estoy convencido que incluso el más maduro de los cristianos aquí puede crecer más en su convicción de estas verdades de la misericordia de Dios. And again I say, there are some here this morning that don't believe God's mercy is big at all. Y nuevamente repito, y estoy convencido que entre nosotros hay aquellos que no creen que la misericordia de Dios es tan grande. They don't believe that their scroll of sins can be forgiven. Ellos no creen que su pergamino de pecados puede ser perdonado. There's some probably that would say it's impossible that my sins can be forgiven. De hecho, hay algunos de ustedes que dirán, es imposible que mi pecado pueda ser perdonado. God would never. God could never. Dios nunca va o Dios nunca podrá. Sadly, so many people view Christ as coming to save saints and not sinners. So, Dios nunca podrá perdonar mis pecados. Y lamentablemente muchas personas ven que Cristo vino a salvar a los santos. One person says, "My sins are simply too big for God to forgive them." Una persona dice, mis pecados simplemente son muy grandes para Dios poder perdonarlos. And they're hearing this now and they're saying, "Well, he might be able to forgive my sins, but because they're so horrific, why would he forgive my sins?" Y tal vez escuchas mis palabras y estás pensando, bueno, Él podrá perdonar mis pecados, pero mis pecados son tan feos, tan grandes, que ¿por qué los perdonaría? That sounds like reasonable thinking, Y eso suena como un pensamiento razonable, or does it?
¿O verdaderamente es razonable? It depends on if you believe the gospel or not. Bueno, depende si crees el evangelio o no. Now, I do recognize that it would be both heartbreaking and disgusting to have the sinful histories of just this group of people read aloud this morning. Y yo sí reconozco que sería algo de gran desagrado, algo vulgar leer el pecado de cada uno de los que estamos aquí en este cuarto en voz alta. We would all want to run out of this room at the things we might hear. Todos que quisiéramos correr de esto antes de que se leyeran nuestros pecados en voz alta. What you have done and what I have done is gross and shameful and evil. Lo que tú has hecho, lo que yo he hecho es vergonzoso, es pecaminoso, es malo, malvado. There are things that we have done that we don't want anyone else to know about. Hay cosas que hemos hecho que no queremos que nadie en el mundo se entere. Things we haven't shared with our closest friends. Cosas que no hemos compartido con nuestro amigo más cercano. And yet what says the Word of God? Y sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Matthew 12:31, all manner of sin shall be forgiven men. En Mateo 12:31 dice que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. That's what Christ himself said. Esto es lo que Cristo mismo dijo. I will forgive all kinds of sin. Él dijo, yo perdonaré toda clase de pecado. Because of the cross, because of the resurrection, all kinds of sin can be forgiven men. Es por la cruz, es por su resurrección que todo pecado se le puede perdonar al hombre. Your sin can be washed away today, this very moment. Tu pecado puede ser lavado hoy, este mismo momento. You can walk out of this place whiter than snow. Puedes caminar y salir de este salón limpio como la nieve. You sinner can have peace with God. Tu pecador puedes tener paz con Dios. But then someone says, oh, Brother Lee, not only are my sins many, but they're really big sins. Y alguien puede decir, pero hermano Lee, no tan solo mis pecados son malos, pero son enormes. I've done the same thing over and over and over again. Yo he cometido el mismo pecado una y otra y otra y otra vez. And they feel the nature of humanity is addicted to sin. Y ellos sienten esa naturaleza del hombre de estar adicto al pecado. And so they say within themselves, how could God forgive me when I have done this time and time again? Y puedes decir dentro de ti, ¿cómo puede Dios perdonarme cuando yo he hecho esto una y otra vez? If we're honest, just our thought life condemns us. Y si somos honestos, simplemente nuestros pensamientos nos condenan. Who here hasn't had jealous thoughts? ¿Quién aquí no ha tenido pensamientos de celos? Have you mortified all your angry thoughts? ¿O has mortificado todos tus pensamientos de enojo? Have you barred from your thinking selfish thoughts? ¿Has eliminado de tu pensar pensamientos egoístas? Are lustful thoughts never entertained? ¿O has eliminado o ya no entretienes pensamientos lujuriosos? You see, it's sin upon sin upon sin. ¿Ves? Estamos hablando aquí de que es pecado encima de pecado encima de pecado. But Christ died for habitual sin as much as he died for one-time sin. Pero Cristo murió por los pecados habituales, a pecados que repetimos, al igual que esos pecados que solo cometemos una sola vez. His blood washes away repeated violations of Scripture as much as it washes away standalone trespasses. Su sangre nos limpia de aquellos pecados que van en contra de sus mandamientos, que son pecados que repetidamente quebramos sus mandamientos, al igual que aquel pecado que es una vez solamente pecamos contra él. But still the unbelief and the objections come. Pero sin embargo sigue viniendo nuestra duda, nuestra incredulidad, nuestras objeciones. But my sins are willful sins. I chose them. I did that. Pero yo pequé voluntariamente, yo escogí ese pecado, dirás tú. My sins are religious sins. I was like Judas or Demas. Y tus pecados, dirás, son pecados religiosos. Yo soy como Judas o demás. My sins have been like that of an antichrist. Mis pecados son como ese del anticristo. I'm an atheist. I'm a blasphemer. Yo soy un ateo, yo soy un blasfemo.
My sins have hurt other people, destroyed lives. Mis pecados han herido a otras personas, han destruido vidas. My sins cost me my marriage, my family, my children. Mi pecado me costó mi matrimonio, mi familia, mis hijos. What says the Word of God? ¿Qué dice la palabra de Dios? For He will abundantly pardon. Porque Él abundantemente perdonará. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, says God. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos mis caminos que tus caminos, dice el Señor. Men and women have thousands of unbelieving excuses as to why their sin is too big or why God is too small to forgive them. Hombres y mujeres tienen miles de excusas de por qué sus pecados son muy grandes o no serán perdonados, no pueden ser perdonados. And that is why we need a text like this one. Y es por eso que necesitamos un texto como este. We are prone to ugly unbelief. Tenemos la tendencia a una incredulidad enorme, fea. As a matter of fact, it is highly likely that unbelief is our most often sin. Y probablemente el hecho es que la incredulidad es nuestro mayor pecado. And yet in the midst of all of our unbelief, God gives us a text like this. Y sin embargo, en medio de nuestra incredulidad, Dios nos da un texto como este. He puts this liberating promise right before us. Él pone esta verdad que nos libera al frente de nosotros. And why? It's because He is not stingy with pardon. ¿Y por qué? Porque Él no es pinche con el perdón. He will receive you. He will embrace you. He will cleanse you. Él te recibirá, Él te lavará, Él lo promete. The habitual liar right here and now can be born again if he'll believe on the Lord Jesus Christ and turn from his sin. El mentiroso habitual hoy mismo puede ser perdonado, salvado, si hoy se arrepiente y deja su pecado. And because of this outrageous forgiveness, that liar can be transformed into a lover of truth because God will multiply forgiveness. Y por la promesa de Dios, ese mentiroso habitual hoy puede ser transformado a un amante de la verdad por el poder de Dios. Do you see this, brothers and sisters? ¿Ves esto, hermano? ¿Ves esto, tú que me escuchas? Let him return to the Lord that he may have compassion on him. Deje que regrese al Señor para que Dios muestre su compasión en él. And to our God, for he will abundantly pardon. Y a nuestro Dios, porque Él abundantemente perdonará. For my thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways, declares the Lord. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, declara el Señor. This is what is true of God, and this is what you can enjoy today. Y esto es verdad de Dios, esto es la realidad de quién es Dios, y esto es lo que tú puedes disfrutar hoy, lo que puedes tener hoy. So while unbelievers are treading water in the lake of unbelief, Mientras los incrédulos están ahogándose en las aguas de la incredulidad, looking here and there for a remedy everywhere, mirando aquí, mirando allá por un remedio, trying to find a way out, tratando de buscar un modo de escapar, all the while God is offering a sea of forgiveness, real, true forgiveness. en medio de todo eso, Dios les está ofreciendo el camino de perdón, el verdadero perdón. So much so that in Micah 7 he could say he will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. Es tanta esta realidad que el Señor nos dice en Miqueas 7:19, volveré a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a la profundidad del mar todos nuestros pecados. You may struggle to believe this, but it's not because it isn't true. Tú podrás tener dificultad en creer esto, pero no es porque esto no es verdad. Maybe the problem is that it sounds too good to be true. Tal vez el problema es que suena muy bueno para ser verdad. But that's the nature of the scandalous gospel we proclaim. Pero esa es la naturaleza de este evangelio escandaloso que proclamamos. It does
does sound too good to be true. Es que suena muy bueno para ser verdad, But it is true. pero es verdad. God freely forgives every repenting and believing sinner. Dios gratuitamente perdona a todo aquel pecador que se arrepiente. Salvation is entirely free. La salvación de Dios es completamente gratuita. And anyone here today can believe on the Lord Jesus Christ and be saved. Y cualquiera aquí hoy que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Now for the second matter. Ahora el segundo punto. God's thoughts of grace are way beyond your thoughts of grace. Los pensamientos de Dios sobre su gracia son mucho más grandes que tus pensamientos sobre la gracia. Raise your hand if you think God's grace is great. Levanta tu mano si tú piensas que la gracia de Dios es grande. You've got no idea how great it is. No tienes idea de qué tan grande es. You've got no idea. No tienes idea. Again, we're people that are slow to forgive. Nuevamente, nosotros somos personas que somos lentos para perdonar. We hesitate to show grace. Nos dilatamos en extender gracia. After all, I don't want to be so gracious to that needy man that I enable him in his sin. A veces pensamos, bueno, no quiero mostrar gracia a este hombre tan rápido porque tal vez lo voy a animar a que continúe en su pecado si lo perdono muy rápido. I've got to be careful with grace. Tengo que tener cuidado a quien le doy la gracia. Oh, we delight in receiving mercy, Oh, but we don't delight in showing it. Nos deleitamos en recibir la gracia de Dios o la gracia de otros, pero no nos gusta mostrársela o extenderla a otro. But according to the text that we've read this morning, God delights in showing mercy. Pero de acuerdo al texto que leímos esta mañana, el Señor se deleita en dar su gracia, en mostrar su gracia. Because of what Christ accomplished on the cross, the forgiveness of sins can now be offered fully and freely to any sinner who will come. Por lo que Cristo ha hecho en la cruz, ahora Dios puede demostrar su gracia a cualquier pecador que venga gratuitamente. You aren't paying anything. Tú no estás pagando nada. The debt has been paid by Jesus. La deuda fue cancelada por Cristo. You aren't cooking the gospel feast. Tú no estás cocinando el banquete del Evangelio, de la gracia de Dios. The feast is already prepared and the table is set. Ya el banquete está cocinado, ya está la mesa servida. So please stop judging God's heart by anything in your heart. Por favor, para de juzgar el corazón de Dios comparándolo con tu corazón. The God of Scripture is not like us. El Dios de la Escritura no es como nosotros. His ways are infinitely higher than your ways. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Think about it. When you and I forgive someone, doesn't it often break down? It doesn't really last. Considera esta verdad. Muchas de las veces cuando perdonamos a alguien, esa relación continúa perfectamente, no se quebranta. Especially when it's a repeat offense. Especialmente cuando es una ofensa que se repite. It's like our forgiveness runs out of gas and stalls out somewhere on the side of the road. Es como que nuestro perdón se le acaba el combustible y el carro se queda o el perdón se queda en medio de la calle. Remember with me briefly Peter's reflections on forgiveness. Recuerden conmigo brevemente la reflexión de Pedro sobre el perdón. You remember Matthew 18, Peter comes up to the Lord Jesus Christ. ¿Recuerdas Mateo 18? Pedro viene al Señor Jesucristo. And he asks a question, a good question maybe. Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? Y Pedro hace una pregunta, una buena pregunta, y dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? And now he's going to impress the Lord. Y ahora Pedro va a impresionar al Señor. He's not going to throw out 2 or 3 times. No. Él no va a decir 2 o 3 veces, no. He says as many as 7 times. Dice a tanta como 7 veces. Was Jesus impressed? ¿Estaba impresionado Cristo? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times or 70 times 70 times. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 o hasta 70 veces 70.
Yeah, Peter thought he was being bold in grace by saying 7 times. Pedro pensaba que él estaba haciendo algo increíble diciendo 7 veces. I'll show Jesus how forgiving a man I am. Yo le voy a mostrar a Cristo qué hombre soy, qué gracia puedo dar en perdón. But Peter's heart is not representative of our Lord's heart. Pero el corazón de Pedro no representa el corazón de nuestro And Señor. thus Jesus says, no, Peter, not 7 times, 77 times. Pero Jesús le dice, no, Pedro, no 7 veces. Again, in reality, Jesus was saying, no, 77 times, 77 times, 77. Pero 70 veces 7. En realidad lo que Cristo estaba diciendo es 70 veces por 70 veces por 70 veces por 70 veces. Jesus is one who will forgive and forgive and forgive and keep on forgiving. Cristo es uno que perdona y perdona y perdona y continúa perdonando. God never comes to the end of his pardoning mercy. Dios nunca llega al final de su misericordia, de extender perdón. You simply cannot. No, the whole world and their sin can never ever extinguish the multiplied forgiveness of God. Tú simplemente no puedes. No. El mundo entero, con todos sus pecados combinados, jamás podrán extinguir la misericordia de Dios. And this is why we need Isaiah 55. Y por eso es que necesitamos Isaías 55. Remember, this is all a part of God's invitation to you. Recuerda, esto es la invitación del Dios mismo hacia ti, una invitación personal. Come and drink, come and feast. I charge nothing. Él dice, ven y bebe, ven y come, yo no cobro nada. Nobody is twisting God's hand to show this kind of mercy. Aquí nadie le está torciendo el brazo a Dios para extender esta misericordia. He freely offers it to you and me today. Él gratuitamente te lo ofrece a ti y a mí hoy. So from now on, when you read these verses, So de hoy en adelante, cuando leas estos versículos, don't only read them as exalting the wisdom of God. no tan solo lo leas como versos que exaltan la sabiduría de Dios. No, read them in their context. No, léelo en su contexto. And see them exalting with loud praises the mercy and forgiveness of God. Y ve estos pasajes que exaltan con grande voz la misericordia y el perdón de Dios. This text all by itself is sufficient to prove to any sinner that they are simply mistaken in their thinking that God could never or would never forgive them. Este texto solo es suficiente para convencer a cualquier pecador que Dios no puede o no perdonará sus pecados. So beware of measuring God's grace by your own thoughts. So ten cuidado de comparar y medir la gracia de Dios de acuerdo a tus pensamientos. God is true. Dios es verdad He will abundantly pardon. y Él dice que Él perdonará abundantemente. And the word calls you to come to him and receive that abundant pardon today. Y la palabra de Dios te da la orden de venir a Él y recibir su perdón hoy. He says, come, you who are thirsty. Él dice, ven tú que tienes sed. And it's not just a sip from the cup that he will give. Y no es solo un poquito de agua que Él te dará del vaso. He says, come, you who are hungry. Él dice, ven tú que tienes hambre. And it's not just the crust, the edge of the bread that he will hand out. Y no es solo una mordidita del pan que Él te dará. God's gospel is nothing like a soup kitchen where the homeless are fed. El Evangelio de Dios no es como la benevolencia de una iglesia dándole un poquito de hambre, de pan al hambriento. God's gospel is like a kingdom of feasting. El Evangelio de Dios es como un reino que hay un buffet para todos venir y comer. He's so much bigger than you see him. Él es mucho más grande de lo que tú lo ves a Él. And he's so much more willing to forgive than you know. Y Él está dispuesto a perdonar mucho más de lo que tú te imaginas. So won't you come to him today? Entonces ven a Él hoy. Won't you be embraced by his forgiving arms today? ¿Por qué no recibes sus brazos extendiendo su amor y su perdón? Won't you know this kind of outrageous, impossible forgiveness
today? ¿Y por qué no conoces? ¿Por qué no experimentas? ¿Por qué no pruebas este perdón escandaloso, amoroso hoy? This is the way of God. Este es el camino del Señor. It's who He is. Say that again, brother. It's who He is. Ese es quien es Él. Let's pray. Oremos. Father, your mercy is truly amazing. Padre, tu misericordia es increíble. We don't know, and we will never find out fully why you choose to love sinners. Y no sabemos, Señor, y nunca podremos comprender por qué tú has escogido amar y perdonar a pecadores. But we know you do because it's recorded in your word. Pero sabemos que amas y perdonas a pecadores porque así lo dice tu palabra. And more than that, you invite sinners to come. Y mucho más que eso, tú invitas al pecador a venir a ti. You've expressed so clearly your willingness to forgive all kinds of sin. Has expresado tan claramente tu disposición a perdonar todo pecado. Lord, open blind eyes this morning. Oh Señor, abre ojos ciegos esta mañana. Give understanding of the gospel to everyone in need. Da entendimiento del Evangelio a todo aquel que está necesitado. And let us come, sinner and saint both, Y permítenos venir, tanto el pecador como el santo, juntos. to come and to keep on coming to the one who cleanses all sin. Permítenos venir y seguir viniendo a ti, que eres el único que puede limpiarnos de todo pecado. Thank you, Lord, for your word and such wonderful promises. Gracias, Señor, por tu palabra y tan maravillosas promesas. You're exceedingly good and kind. Tú eres maravillosamente bueno y bondadoso. We love you, Lord. Help us to love you more. Te amamos, Señor. Ayúdanos a amarte más y más. We know something of you. Help us to know you more. Señor, conocemos algo de ti. Ayúdanos a conocerte más y más. Powerfully apply this text to the hearts of these hearers. Por favor, Señor, poderosamente aplica este texto al corazón de todos aquí presentes. In Jesus' name, amen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.